Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, bienvenidos a su Universidad Rural de Guatemala, a su curso de Psicopatología General. El curso que estaremos implementando el día de hoy es correspondiente al contenido de la semana número 14 y el tema que se va a implementar el día de hoy es psicopatología y psicoanálisis, las neurosis, las perversiones y la psicosis. Como primer punto daremos a conocer lo que es el objetivo de la clase, el cual es identificar las características generales de la relación de la psicopatología y el psicoanálisis. Para entrar en materia, podemos decir que existen en la historia del psicoanálisis distintas concepciones que sostienen la idea de estas organizaciones dinámicas, que desafían la concepción de tres estructuras psicopatológicas, que son puras, son zonas grises. La escuela psicoanalítica inglesa ha desarrollado diversas ideas en ese sentido. La obra de Melanie Klein se ocupa en varios momentos de la idea de que las primeras ansiedades humanas, muy tempranas, tienen el carácter que podemos encontrar en los cuadros psicóticos infantiles o adultos, por la predominancia de una angustia de aniquilamiento, de despedazamiento terrorífica. Es así que en los cuadros psicóticos nos encontramos también con estados donde predomina la vivencia de la fragmentación, de desorganización del sujeto, haciendo un hincapié en que la vivencia de la integración subjetiva es un índice de salud mental, al contrario de la fragmentación de los cuadros más graves. Y aquí, por ejemplo, les puedo decir mencionar lo que es la esquizofrenia. Por lo tanto, estas concepciones sostienen la idea de que el crecimiento mental del sujeto está dado por la integración en el psiquismo de estas ansiedades más básicas. Así que el psiquismo se va construyendo en base a una organización neurótica que progresa sobre estas ansiedades psicóticas más primarias. Esto nos permite hablar de que la parte psicótica de la personalidad o la personalidad psicótica en sí es la parte neurótica. Pueden coexistir con predominancia de lo neurótico, es decir, que un sujeto al que podemos diagnosticar y ver funcionando como un neurótico puede contener dentro de sí aspectos psicóticos, aunque no sea un psicótico clínico. Por ejemplo, el esquizofrénico o el paranoico. Su traducción, si queremos verlo así, en la clínica puede verse en este tipo de neuróticos, o en lo que se llama psicosis limítrofe. Es decir, un cuadro no manifestante psicótico es cercano a lo que otros autores llaman organizaciones limítrofes o las barreras autistas en pacientes neuróticos. Estos aspectos que pueden coexistir y permanecer en el sujeto adulto sano han quedado oscurecidos detrás de la estructuración neurótica y son poco reconocidos, pero coexisten y pueden tener diferentes expresiones. Se señala que el paciente con todos los grados de perturbación se puede observar estos aspectos coexistentes en mayor o en menor medida. Así, la intensidad y cualidad de la angustia se convierten en indicadores clínicos importantes para el diagnóstico y la comprensión psicopatológica, sumándose a los tradicionales criterios semiológicos. En relación a lo que es la psicopatología y el psicoanálisis, debemos tomar en cuenta que para comenzar a pensar en una psicopatología psicoanalítica se deben analizar en un modo de constitución del aparato psíquico humano, constitución que necesita del equipamiento biológico cerebral, pero que crece y se constituye en torno a una historia de relación con otros humanos y de procesamientos y expresiones de un mundo interior. Es así como las favorables condiciones de la crianza, entre paréntesis, la madre suficientemente buena, es capaz de contener las ansiedades y propiciar el comienzo de la capacidad humana para pensar. ¿Y qué será
lo que posibilitará todos los aprendizajes humanos posteriores y posibles. Estas condiciones harán que la mente, el aparato psíquico y el aparato para pensar los pensamientos, el cerebro en sí, se organice y funcionen de una manera organizada. Todo esto dará como resultado un resultado simplificado y abreviado un poco el recorrido que estamos haciendo. Una mente organizada con el establecimiento del básico mecanismo psíquico de la represión, que diferencia lo inconsciente del resto de lo psíquico. Esto es un sistema preconsciente. Y este aparato psíquico formado organizadamente, es el propio de la neurosis. Y como les dije anteriormente, no implica la ausencia de conflictos, sino que por el contrario, el conflicto y la ansiedad es su motor. Y si un funcionamiento organizado que permite, entre otros logros, la distinción de grandes rasgos, pues esto también es relativizado. Entre las fantasías, la realidad y mantener su funcionamiento aunque aparezcan síntomas neuróticos o cuadros clínicos neuróticos. Además de todo lo anterior dicho, y después de avances y desarrollos en la teoría y la práctica clínica psicoanalítica, podemos también pensar en una gran cantidad de sujetos y de pacientes que pueden ser entendidos como funcionando con una psiquis no homogénea y que sin llegar a la gravedad o que definen a estas neurosis. Es decir, que aquí estaríamos hablando de un aparato mental con aspectos neuróticos y otros no tanto, o directamente psicóticos, pero con interferencias de estructuras y la presencia de corrientes de la vida psíquica. Si hablamos lo que es la neurosis, en el psicoanálisis el término neurosis representa una parte fundamental de la teoría psicopatológica y de la clasificación de la psicopatología en sí. Partiendo de Freud, el concepto psicoanalítico de la neurosis engloba toda una afección psicógena, cuyos síntomas son la expresión simbólica de un conflicto psíquico que tiene sus raíces en la historia infantil del sujeto y constituyen compromisos entre el deseo y la defensa. En este sentido, durante mucho tiempo se pensó que el psicoanálisis como un sistema terapéutico, ya que se decía que este era efectivo primariamente y a la hora de tratar las condiciones neuróticas más conocidas por sobre otro tipo de condiciones psicopatológicas, se fue comprendiendo y analizando que tenía sus falencias. La neurosis o neurotismo, también conocida como inestabilidad emocional, es un rasgo psicológico que define parte de la personalidad de las características psíquicas de una persona. Ser neurótico suele implicar un estado emocional negativo durante largos periodos de tiempo que además pueden agravarse con otros problemas como la ansiedad, los sentimientos de culpa, la depresión, la ira o incluso la envidia. La neurosis es un trastorno psicológico que hace sufrir a quienes lo padecen, pero es una condición relativamente manejable. Siempre se está en contacto con la realidad y no hay despersonalizaciones. En relación al desarrollo de una personalidad neurótica depende de varios factores. Por ejemplo, las personas neuróticas se ven más afectadas por los cambios estacionales, padecen más estrés y tienen menos capacidad para enfrentarse a él y a los retos día a día. Ahora bien, pasaremos al siguiente tema, que es de suma importancia para comprender el comportamiento de los individuos, y estas son lo que son las perversiones. En la psiquiatría, el concepto de perversión se centra en las llamadas desviaciones sexuales. En el psicoanálisis, lo que define al perverso no es el comportamiento sexual, sino la postura frente a la ley y sus diferentes expresiones. Mucho se habla de la perversión en la actualidad, pero no siempre se conoce a fondo el verdadero sentido de este concepto y a veces se le toma como un sinónimo de depravación sexual. Otras veces se le pone la etiqueta de perverso a aquel que destaca por ser cruel e inhumano. La verdad es que la perversión tiene al menos tres significados. Uno es el que le otorga la psiquiatría,
la ciencia que empleó por primera vez este término. El otro es el que le confiere el psicoanálisis y que es muy distinto al anterior. Y en la psiquiatría, así como en el lenguaje popular, la perversión tiene una connotación peyorativa. Sugiere una desviación insana. En el psicoanálisis, en cambio, no tiene ese significado malévolo y particularmente Jacques Lacan la abordó como una estructura inconsciente. Digamos primero que todo que la palabra pervención viene de las raíces latinas per, que significa a través de, y versión, que es acción al efecto de voltear. De ahí nació el término pervertere. Este significa volcar, invertir o dar vuelta. Si profundizamos un poco en este concepto, podemos decir que la perversión en la psiquiatría fue en el ámbito psiquiátrico, donde apareció el concepto de perversión inicialmente. Este estaba estrictamente asociado a la sexualidad. Bajo este término se agrupaban todas aquellas conductas que no coincidían con lo que se considera como normal en el ámbito sexual. En general, como perversión, los siguientes términos son los que más se estudian, los que más se tratan de buscar. Lo que es el sadismo, que es la necesidad de dominar, infligiendo dolor a la pareja durante el acto sexual. Lo que es el masoquismo, que es la necesidad de someterse a experimentar sufrimiento físico durante el acto sexual. Lo que son las parafilias, estas están asociadas a experimentar placer cuando el otro no consiente el acto sexual. Aquí se ubican prácticamente como la pedofilia, la necrofilia o las violaciones en sí. La zoofilia, esta es una inclinación a experimentar placer en las relaciones de índole sexual, pero con animales. Está también lo que es el fetichismo. Este es experimentar placer sexual solo si se está ligado a ciertos objetos como pelucas, lencerías, zapatos, heces, la coprofilia, que es prácticamente, etc. Y por último explicaremos lo que es el voyeurismo. Ese es sentir placer al mirar a otros teniendo relaciones sexuales. Y aquí en el voyeurismo también vamos a encontrar a todas las personas que se andan exhibiendo en la calle. Antes, todavía hasta la fecha se da de que a veces las personas andan desnudas en el carro y abren la puerta para mostrar sus miembros. Más que todo se da en los hombres. Eso se le denomina voyeurismo. La perversión en el psicoanálisis. Si seguimos hablando de esas cuestiones, en ese sentido estricto, el sexo es biológico y su función es la de procrear. Así opera en el mundo animal. Partiendo de estas reflexiones, Sigmund Freud plantea que toda sexualidad humana es perversa, en tanto se lleve a cabo sin límites temporales. Y va más allá de la procreación. De este modo establece una ruptura con la psiquiatría. Para Freud, lo perverso estaba en no aceptar la falta y en principio la falta anatómica. El perverso es un principio de no aceptar que exista un grupo de seres humanos que no tengan falo, o sea, a las mujeres. Por eso se sustituye esta falta introduciendo fetiches que serían la representación simbólica del falo que no existe. Jacques Lacan amplió este concepto y señaló que la perversión no tolera la falta, no solo anatómica, sino la falta en sentido absoluto. Necesita de la completud, la perfección de todo aquello que no implique falta. Por eso, lo perverso se extiende a la vida social, política e institucional, e insiste en que lo definitivo de la perversión está en esa postura existencial del ser la ley. Por eso se habla de perversión en lo político, lo social y lo institucional. Una persona, una sociedad, una familia o una institución perversa son las que transgreden, o sea, le dan vuelta a las leyes naturales de la lógica, de la cultura o jurídicas, y lo hacen por razones que desconocen, no con un propósito definido como tal. Y por último, daremos una breve explicación de lo que es la psicosis. El concepto surgió en la corriente psicoanalítica en 1841 y está empezando a popularizarse a partir de 1845. De hecho, este último año sería popular y se extendería la división de los trastornos mentales en la neurosis. Los síntomas más frecuentes y predominantes que suelen presentarse
alguien con algún tipo de psicosis son las alucinaciones o percepciones de estímulos no existentes en la realidad, que pueden afectar a cualquier modalidad sensorial y los delirios, sean estos o no, un intento de explicación de dichas alucinaciones. También es habitual que se produzcan unas alteraciones en la capacidad de coordinar y organizar los pensamientos, en las palabras, en las acciones, perdiendo la capacidad de realizar asociaciones lógicas. Estos se llevan a cabo, estos comportamientos extraños y desorganizados. Otro aspecto a tener en cuenta es que la mayoría de psicosis y experiencias de tipo psicótico, el sujeto no es consciente de estar padeciendo una alteración. Estas alteraciones suelen ir ligadas al padecimiento de un trastorno mental, si bien también pueden surgir a partir del padecimiento de una lesión cerebral. Bueno, compañeros, vamos a dejar la clase hasta acá el día de hoy, no sin antes darles las 3 preguntas para que busquen sus respectivas respuestas. Recuerden que todo esto es material para sus exámenes parciales o finales. Pregunta 16.1, ¿se llama así al conjunto de alteraciones mentales? Pregunta 16.2, es también conocida como inestabilidad emocional. Es un rango psicológico que define parte de la personalidad, de las características psíquicas de una persona. Y pregunta 16.3, en el psicoanálisis lo que define al perverso no es el comportamiento sexual, sino la postura frente a la ley en sus diferentes expresiones. ¿A qué nos referimos? Bueno, compañeros, gracias por su atención. Nos esperamos en la próxima a otra clase virtual de su Universidad Rural de Guatemala. Pasen feliz tarde.